A veces, lo que sacude a una época surge en un taller oscuro, entre el olor del cuero y el martillo de un zapatero. Allí, en el rincón más inesperado, un hombre anónimo empieza a escribir palabras que parecen no corresponder al mundo que lo rodea. Palabras que desafían la vigilancia de los púlpitos, palabras copiadas a mano, y que circulan en secreto como si guardaran un fuego peligroso. Jacob Boehme no fue nadie especial, pero habló de la creación, del bien y del mal, y de lo más profundo del alma humana. Lo hizo como si hubiera visto un velo de la realidad invisible para los demás. Siglos después seguimos acercándonos a sus palabras con una mezcla de extrañeza y fascinación. No se trata solo de entender a un hombre, sino de preguntarnos por qué alguien, en el corazón convulso de la Europa del siglo XVII, se atrevió a escribir lo que nadie esperaba escuchar. Te doy la bienvenida a Almas de la Historia. Y mientras caminamos juntos por Europa, te recuerdo que algunos de los episodios del canal ya se encuentran reunidos en formato libro, historias que pueden sostenerse entre las manos, como se sostiene algo querido o algo misterioso. Es también una forma de apoyar este proyecto, que solo existe porque alguien del otro lado decide escuchar. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, comencemos. Esta es una historia que merece ser escuchada entera. Jacob Boehme nació el 24 de abril de 1575 en un pequeño pueblo llamado Alt-Seidenberg. El pueblo pertenecía a la región de Alta Lusacia, una franja de tierra situada en el límite entre lo germánico y lo eslavo. Hoy ese lugar se encuentra en Polonia, pero en aquel entonces pertenecía al vasto y fragmentado Sacro Imperio Romano Germánico. Era un territorio marcado por las luchas religiosas que habían sacudido a Europa durante décadas. Menos de 60 años antes, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Esa cercanía temporal ayuda a entender la atmósfera en la que llegó al mundo, una sociedad atravesada por tensiones, donde la fe y la política se mezclaban en cada rincón de la vida cotidiana. Su familia era campesina, aunque con cierta prosperidad. En aquel tiempo significaba poseer tierras y animales suficientes para garantizar la subsistencia, y con suerte, tener algún excedente para vender. No pertenecían a la nobleza ni a las altas jerarquías, pero estaban lejos de la miseria que castigaba a muchos campesinos en esa época. La casa donde nació debió de ser de madera robusta y con techo inclinado para resistir la nieve invernal. La vida en una aldea como Alt-Seidenberg giraba en torno a los ritmos de la naturaleza, los ciclos de siembra y cosecha, las fiestas religiosas o el mercado semanal en Görlitz. En su infancia, Jacob habría respirado ese ambiente de religiosidad luterana que dominaba Silesia. La reforma protestante había calado hondo en la región. Hacia finales del siglo XVI, la gran mayoría de la población se había convertido al luteranismo. El niño creció escuchando los sermones de los pastores que insistían en la lectura personal de la Biblia, en la importancia del pecado y la redención. Era un mensaje directo, cargado de imágenes que apelaban a la conciencia de los fieles. En un niño sensible, esas palabras podían dejar una huella profunda. Se cuenta que Jacob no tenía una constitución física robusta. Tal vez eso lo apartó del trabajo más duro en los campos. En un mundo donde la fuerza era requisito para arar la tierra o manejar el ganado, un cuerpo frágil encontraba su destino en otro tipo de labores. Eso pudo influir en la decisión de su familia de enviarlo fuera con tan solo 14 años. En 1589 lo colocaron como aprendiz en un taller de zapatero en la ciudad de Görlitz. El cambio era notable. Görlitz era una ciudad de casi 10.000 habitantes. Dejaba atrás los campos abiertos, el ritmo de las estaciones y la vida lenta del pueblo. Görlitz no era un lugar cualquiera. Situada en la Vía Regia, la gran ruta que unía Kiev con Santiago de Compostela, y atravesada también por la ruta de la sal que conectaba Praga con el mar Báltico. Por sus calles circulaban comerciantes, viajeros, estudiantes y artesanos de distintos orígenes. Esa mezcla de culturas y lenguas hacía de la ciudad un espacio propicio para la circulación de ideas. Además, Görlitz había experimentado un auge económico durante el siglo XVI. Esto permitió a la ciudad desarrollar una vida urbana activa, con gremios, bibliotecas municipales, iglesias imponentes y casas de comerciantes decoradas con frescos renacentistas.
El aprendizaje de la zapatería exigía precisión en el manejo de las herramientas, conocimiento de los materiales y sensibilidad para las proporciones del pie humano. En el taller, Jacob aprendió a trabajar el cuero, a medir y a coser. Ese contacto directo con la materia y con la transformación de lo informe en algo acabado marcaría profundamente su manera de pensar. En el año 1594 Jacob ya no era un aprendiz. Había alcanzado el rango de oficial zapatero. Eso significaba independencia en su trabajo y reconocimiento dentro del gremio. Ese estatus le permitió asentarse en la ciudad y comenzar a pensar en formar una familia. En esos años Görlitz vivía intensas transformaciones religiosas. La ciudad había adoptado la reforma luterana, pero también circulaban corrientes más radicales que cuestionaban la ortodoxia establecida. Él no tenía educación universitaria, pero tenía acceso a algo igualmente importante. Tenía acceso a las conversaciones de taberna, a la biblioteca del ayuntamiento y a la escucha atenta de los predicadores. Ese ambiente era una escuela abierta donde podía nutrirse de ideas sin necesidad de pasar por las aulas académicas. En 1599 se produjo un cambio decisivo en su vida. Ese año adquirió una casa que incluía su propio taller. Se convirtió en maestro zapatero con todo lo que ello implicaba: independencia económica, responsabilidad sobre aprendices y participación en el gremio. Ese mismo año se casó con Katharina Kunzmann, hija de un próspero carnicero. El matrimonio significó su integración en la burguesía artesanal de la ciudad. Katharina sería un pilar silencioso en su vida. Juntos tendrían 6 hijos, y ella sostendría el hogar durante los años turbulentos que vendrían después. Pero en ese momento lo que predominaba era la estabilidad. Un taller funcionando en una ciudad próspera, un matrimonio joven y la promesa de una familia. En apariencia, la vida de Jacob no tenía nada extraordinario. Era la de un artesano respetado en su comunidad, dedicado a su oficio y a su casa. Lo extraordinario aún no se había manifestado. En el año 1600 tenía 25 años y era un maestro zapatero bien valorado. Su vida hasta ese momento parecía inscrita en la normalidad de un artesano respetable, pero fue precisamente en medio de esa vida ordinaria donde ocurrió un acontecimiento que cambiaría de raíz su relación con el mundo. La primera gran visión sucedió durante un instante que a los ojos de cualquiera habría pasado inadvertido. Se encontraba en su taller cuando la luz del sol, entrando por la ventana, se reflejó en un plato de peltre. Ese resplandor lo llevó a una experiencia de percepción absoluta. Una especie de revelación súbita sobre la estructura espiritual del universo y el vínculo entre Dios, la creación y el ser humano. La descripción que nos llega, transmitida más tarde por su discípulo Abraham von Frankenberg, subraya que aquel destello no duró más que unos segundos. Pero eso fue suficiente para sentir que había penetrado en el fundamento de la realidad. Lo que otros veían como un objeto doméstico, él lo experimentó como símbolo y puerta hacia una dimensión más allá de las formas visibles. La interpretación de aquella experiencia fue inmediata para él. Había contemplado la firma que la divinidad había dejado inscrita en todas las cosas. Un concepto que más tarde desarrollaría en su doctrina de la signatura rerum. En ese momento no existía un sistema teológico, ni un lenguaje elaborado para describirlo. Lo único que tenía era una certeza íntima. El mundo material no era opaco, sino transparente a la luz divina. Esa convicción lo acompañaría toda la vida. Ese mismo año encontró un espacio para compartir la dimensión que había descubierto. Se unió al conventículo de los Siervos Reales de Dios, dirigido por Martin Möller. Möller era el pastor principal de la iglesia de San Pedro y San Pablo de Görlitz. Era un hombre marcado por la tradición del Philippismus, heredero del humanismo de Philip Melanchthon. Esta corriente privilegiaba la experiencia personal y la moderación teológica frente al dogmatismo. Bajo su liderazgo, el conventículo reunía a creyentes que buscaban un cristianismo más interior y menos rígido. En esas reuniones, Jacob encontró por primera vez un ambiente donde sus inquietudes no eran sospechosas de inmediato. Allí se estudiaban las Escrituras, se compartían reflexiones devocionales y se discutían vivencias espirituales. Todavía permanecía en silencio respecto a la profundidad de lo que había vivido, pero seguramente la experiencia de estar en ese grupo debió darle confianza para cultivar lo que había percibido en su visión.
El pastor Moller murió en el año 1606, pero en esos años previos dejó una huella decisiva en el joven zapatero. No hay pruebas de una relación íntima o de un discipulado formal, pero la influencia de su modo de interpretar la fe preparó un terreno fértil para las ideas de Hupp. Para él, asistir al conventículo era experimentar un cristianismo que no se agotaba en la institución ni en la letra de los credos. Al mismo tiempo, entre 1600 y 1606, su vida familiar se expandió rápidamente. Con Catarina tuvo 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres. La casa de la calle Neisse se llenó de voces, de cuidados y de responsabilidades. El trabajo en el taller, la crianza de los niños y la gestión de la economía familiar ocuparon la mayor parte de sus días. Esa vida doméstica de un artesano en la ciudad es parte fundamental para entenderlo. Mientras los cronistas posteriores lo recordaban como visionario, en la Görlitz de su tiempo, era ante todo un padre de familia con un oficio. Era alguien que participaba de la vida del gremio y que respondía a los ritmos de la comunidad. En esos años no escribió nada, ni dejó registro explícito de sus visiones. Ese silencio fue un tiempo de maduración. Es probable que siguiera observando la naturaleza y los sucesos cotidianos con una mirada distinta, como signos de una realidad mayor. Ese proceso interior, invisible para los demás, fue tan decisivo como cualquiera de sus escritos posteriores. Las semillas germinaban. 10 años después de aquella primera visión, la experiencia volvió con más fuerza. Jacob tuvo una segunda revelación que confirmaba la primera. Y además la expandía hasta convertirse en vocación. Ya no era un destello inesperado, sino un llamado claro. Esta vez no solo vio la unidad subyacente en todas las cosas. Esta vez sintió que Dios le había confiado una tarea. Debía comunicar lo que había recibido. La experiencia fue tan intensa que lo convenció de que debía dar testimonio con la escritura. Ese segundo acontecimiento lo sacó del silencio. Lo había callado durante una década. Ahora sentía la necesidad de organizar un pensamiento que pudiera expresarse con palabras. Para un hombre sin educación universitaria y que apenas había tenido acceso a la lectura por su cuenta, la empresa era arriesgada, y sin embargo se sintió obligado a hacerlo. Fue en este momento cuando comenzó a florecer la obra que marcaría su entrada en la historia intelectual, Aurora. En 1612, Jacob tomó la decisión de escribir lo que había contemplado. Lo hizo en la intimidad de su casa, en los intervalos que le dejaba la vida cotidiana. El manuscrito lo tituló Aurora, o el alba naciente. El contenido de Aurora es difícil de clasificar dentro de la tradición teológica de su tiempo. Jacob no escribía como un pastor luterano, ni como un teólogo universitario. Carecía de formación académica, pero estaba impregnado de las Escrituras. Las había leído y releído con fervor. El texto expone una cosmovisión en la que el origen de la creación se entiende como un dinamismo entre luz y oscuridad, entre atracción y repulsión, entre lo divino que se entrega y lo oscuro que se resiste. Cristo aparece como mediador de esa tensión universal. En sus páginas conviven imágenes tomadas de la Biblia con intuiciones que surgen de su contemplación espiritual. Su familia y algunos amigos sabían que escribía, pero él mismo reconocía la dificultad de explicar lo que estaba escribiendo. Aurora fue una obra nacida en penumbra y silencio. Poco después de terminado, el manuscrito comenzó a circular fuera de su control. Karl von Ender, un noble de la región, tuvo acceso a una copia. Fascinado por lo que había leído, lo compartió con su entorno. El libro pasó de mano en mano entre eruditos y personajes influyentes. Gente con formación filosófica y teológica se sorprendió al descubrir una reflexión tan profunda. En esa difusión clandestina, Aurora adquirió vida propia. El eco de esa circulación no tardó en llegar a oídos de Gregorius Richter, pastor principal de Görlitz. Richter era un hombre de carácter severo y defensor de la ortodoxia luterana. Estaba convencido de que la estabilidad de la ciudad dependía de mantener la doctrina sin desviaciones. En 1613, desde el púlpito de la iglesia, denunció públicamente a Jacob como hereje. Para él, lo que había escrito el zapatero no era una revelación divina, sino una amenaza al orden eclesiástico. Él era un zapatero sin estudios, que se atreviera a elaborar un discurso sobre Dios y la creación,
Era visto como un desafío inaceptable. La denuncia no se limitó a las palabras. Richter llevó el caso al Consejo Municipal, que convocó a Jacob a juicio. El proceso fue una audiencia pública que buscaba disciplinarlo y avergonzarlo ante sus vecinos. Le exigieron retractarse y se le prohibió escribir en adelante. La humillación fue intensa. Él era un hombre de reputación honesta en su comunidad, trabajador respetado y padre de familia. Ahora era señalado como peligroso por hablar de visiones. Para una ciudad luterana, la herejía era una amenaza al tejido social. Jacob aceptó la prohibición y guardó silencio. Desde 1613 hasta 1618, no escribió nuevas obras. Se volcó en su taller y en su familia. En apariencia, volvió a ser el zapatero de siempre, pero en su interior, lejos de extinguirse, su pensamiento maduraba. Releyó las escrituras con otros ojos y repasó mentalmente lo que había escrito en Aurora. Dejó que las imágenes y los símbolos se asentaran en su memoria. Mientras tanto, el mundo alrededor cambiaba. En 1618 estalló la Guerra de los 30 años, una de las mayores catástrofes de la Europa moderna. El conflicto comenzó en Bohemia, muy cerca de Görlitz. Pronto arrastró a buena parte del Sacro Imperio. Era una guerra religiosa y política al mismo tiempo. Los católicos y los protestantes se enfrentaban, pero también lo hacían príncipes y dinastías por el control del imperio. La guerra trajo consigo violencia, hambre y desplazamientos de población. En ese contexto de crisis, las palabras de un visionario que hablaba de luz y tinieblas adquirían una resonancia distinta. Después de 5 años de silencio forzado, Jacob volvió a escribir. Era el resultado de una maduración lenta, cultivada en secreto mientras trabajaba en su taller y criaba a sus hijos. El mundo alrededor había cambiado. La guerra había comenzado en Bohemia, a muy poca distancia de Görlitz. La tensión entre católicos y protestantes se había transformado en conflicto armado. Esa atmósfera de violencia y fractura dio a su decisión un trasfondo histórico que no puede pasarse por alto. Jacob no escribía en un tiempo de calma. Lo hacía en medio de una Europa desgarrada. La reanudación de la escritura fue como la apertura de una presa. Durante los años de silencio, había ordenado lo que antes eran imágenes dispersas. Ahora, esa acumulación se transformó en una corriente sostenida. Desde 1618 hasta su muerte, produciría una obra inmensa en volumen y en densidad. Pasó de ser un zapatero visionario vigilado a convertirse en una de las voces más singulares del cristianismo europeo. Lo primero que escribió en esta etapa fue su obra, de los 3 principios de la esencia divina. En este texto, trató de dar forma a lo que antes había aparecido de manera fragmentaria en Aurora. Su pensamiento giraba en torno a 3 principios que fundamentaban toda la realidad. El primero es la naturaleza oscura, o la cualidad de la severidad, donde habita la potencia destructiva y ardiente. El segundo es la naturaleza luminosa, asociada a la dulzura, el amor y la claridad. Y el tercero es el mundo externo y visible, el espacio en el que ambos principios se entrelazan. La originalidad radicaba en que no presentaba el mal como simple ausencia de bien, sino como una fuerza activa y necesaria para que la creación manifestara la vida. Cristo era para él el centro que reconciliaba esas tensiones. Este esquema no surgía de un razonamiento filosófico o académico, surgía de su propia experiencia visionaria y de una lectura intensa de la Biblia. El lenguaje de Jacob no era el de un teólogo universitario. Utilizaba imágenes tomadas de la naturaleza, de la vida artesanal o de los elementos cotidianos. Hablaba del fuego, del agua, de la luz, de la sal o del azufre, como si en esas sustancias se revelara la dinámica profunda del cosmos. Aunque él no se identificaba con los alquimistas, esa manera de pensar conectaba con el saber alquímico de su época. Lo suyo no era buscar la transmutación de los metales, sino comprender la transmutación espiritual del ser humano y del universo. En 1621 terminó una de sus obras más influyentes, De Signatura Rerum, de la asignatura de las cosas. Aquí desarrolló la idea de que todo lo creado lleva inscrita una firma que revela su esencia interior. Según Jacob, la naturaleza entera tiene un código que puede leerse, siempre que se posea la sensibilidad para descifrarlo.
una planta, una piedra, un animal. Todos son signos que expresan su lugar en el orden divino. Es una visión total de la naturaleza como reflejo de Dios. Ese mismo año, mientras Europa seguía devastándose en la guerra, Jacob alcanzaba un grado de confianza mayor en su misión. Lo que en Aurora era un primer testimonio titubeante, ahora se había convertido en un lenguaje cada vez más preciso. Aunque seguía siendo objeto de vigilancia y sospecha en Görlitz, había encontrado lectores interesados en su pensamiento. Sus manuscritos circulaban entre nobles, eruditos y pastores que no compartían el rigor de Richter. En 1622, conoció a Abraham von Frankenberg, un noble silesio, culto y piadoso, que se convirtió en su discípulo y protector. Frankenberg no solo admiraba a Jacob, sino que reconoció en él una voz singular que debía ser preservada. Gracias a su condición social, pudo ofrecerle apoyo. Más adelante, sería él quien se encargara de transmitir su memoria y redactar su biografía. Para Jacob, acostumbrado a la hostilidad de las autoridades locales, encontrar un aliado como él significó un cambio radical. Ya no estaba solo. Ahora tenía un interlocutor que podía comprenderlo y que disponía de medios para difundir su obra. En 1623 culminó su obra Mysterium Magnum. Este texto monumental es un comentario al Génesis, pero no se limita a explicar el relato bíblico, lo convierte en el marco total de su sistema. Allí integró sus intuiciones sobre la asignatura de la naturaleza y sobre la lucha entre luz y tinieblas. El Mysterium Magnum es considerado su obra mayor porque condensa todo lo que había ido desarrollando en escritos anteriores. Es una visión global del universo y de la historia sagrada. En el año 1624 autorizó la publicación de Der Weg zu Christo, El camino al Cristo interior. Sus obras anteriores eran complejas, cargadas de símbolos y de elaboraciones sobre la naturaleza y el cosmos. Este escrito buscaba una claridad distinta. Era un texto de exhortación espiritual, no un tratado teosófico. No se dirigía al lector como filósofo ni como visionario, sino como guía pastoral. El libro explicaba cómo el creyente debía orientarse hacia Cristo en su vida diaria, cómo atravesar la lucha interior entre las fuerzas de oscuridad y de luz, y cómo vivir de manera coherente con esa experiencia. Publicar este texto equivalía a presentarse de forma abierta como autor religioso. Era una manera de decir que su enseñanza era un camino que podía ser practicado por cualquier cristiano. La decisión de autorizar la impresión fue valiente. El pastor Gregorius Richter aún ocupaba su puesto en Görlitz y conservaba influencia en el consejo municipal. Pero Jacob sentía que su pensamiento no podía seguir oculto en manuscritos dispersos. Había encontrado en Frankenberg y otros lectores fieles una confirmación de que lo que escribía debía transmitirse. Así, con el estallido de la guerra expandiéndose por Alemania, su palabra comenzó a circular como obra impresa. El eco no tardó en llegar. En marzo de ese mismo año, Jacob fue convocado nuevamente ante el Consejo Municipal de Görlitz. La acusación era la misma de siempre: herejía, difusión de doctrinas contrarias a la ortodoxia luterana y peligro para la fe del pueblo. Richter fue una vez más su principal acusador. El juicio fue una comparecencia pública en la que se lo interrogó y se lo presionó para que reconociera la invalidez de sus escritos. Jacob defendió su posición con serenidad. Afirmó que nunca había pretendido apartarse de la confesión luterana, que su intención no era fundar una secta ni difundir errores, sino llevar a los creyentes hacia el Cristo interior. Explicó que su lenguaje era difícil porque trataba de expresar realidades espirituales profundas. Negó cualquier intención de contradecir las Escrituras. La defensa no cambió la opinión de sus enemigos. El ambiente en Görlitz era cada vez más hostil. La ciudad, como otras del Sacro Imperio, estaba sometida a tensiones sociales y religiosas agravadas por la guerra. Los pastores luteranos más rígidos lo veían como una amenaza hacia las estructuras eclesiásticas. En el verano de 1624, la situación se volvió insostenible y Jacob decidió salir de la ciudad. Viajó a Dresde, un centro político y cultural mucho más amplio. Allí la recepción fue diferente. Algunos nobles y clérigos
menos marcados por la hostilidad personal que sufría en su ciudad, lo escucharon con interés. Lo recibieron como a un hombre de espiritualidad singular y no como a un enemigo de la Iglesia. Ese reconocimiento fue tardío. No duró mucho. La enfermedad comenzó a debilitarlo en los meses siguientes. En otoño regresó a Görlitz, quizá porque la enfermedad no le permitió permanecer lejos de su casa y de su familia. El 17 de noviembre de 1624, murió después de una corta agonía. 3 días después, fue enterrado en el cementerio de San Nicolás. Lo acompañó una multitud silenciosa. En el pueblo llano su figura había generado respeto. El año 1624 concentró en apenas 11 meses el desenlace de toda una vida. La publicación abierta, la persecución renovada, el breve reconocimiento fuera de su ciudad, la enfermedad, la muerte y el funeral. Tras él quedaron las obras que escribió, obras que sus discípulos y amigos se encargarían de copiar, imprimir y difundir en los años posteriores. El zapatero Jacob Böhm no desaparecería en el olvido de una pequeña ciudad sajona. Sus escritos circularían por la Europa moderna, inspirando a filósofos, místicos y pensadores durante generaciones.